Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias, Padre Santo, por esta tarde, Señor, en la que tú has derramado sobre nosotros bendiciones, oh Señor. Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos, Dios eterno. Nos disponemos al estudio de tu palabra una vez más, Señor. Te rogamos que tú nos des sabiduría, Padre Santo. Guíanos, oh Señor. Nosotros en nuestro razonamiento humano, Padre, cometemos errores e interpretamos mal tu palabra, mas sin embargo, si vienes tú con tu Santo Espíritu y nos guías, oh Señor, podremos interpretar tu palabra de acuerdo como fue inspirada, Señor. Dios de los cielos, te pedimos que esa palabra preciosa, Señor amado, cumpla tu propósito en nuestras vidas, oh Dios. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias porque tú eres bueno, nuestro Señor. Amén, amén. Leemos Romanos 8. Dice así, verso 28 en adelante. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque los que amamos a Dios, somos amados por Él. Y todo cuanto viene sobre nosotros, Él lo transforma en una bendición. Al parecer, o muchas veces nosotros en un momento de dificultad, creemos que no es así. Entendemos las cosas de otra forma. Pero es Él el que trabaja en nosotros. Y es Él el que perfecciona a Jesucristo en nuestras vidas. Aquel que empezó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, es Dios usando las situaciones adversas, usando los problemas, usando las dificultades, las necesidades económicas, de salud. Todas estas cosas Dios las usa a nuestro favor, para fortalecer nuestras vidas, para afirmarnos en la fe, para darnos crecimiento espiritual, para que empecemos a depender de Él, que es el fin último de todo este propósito. Es que nosotros confiemos plenamente en Él, así como un niño pequeño confía en su padre y lo que le dice sus padres para ellos es una ley. Asimismo, Dios quiere que nosotros creamos, que confiemos plenamente en lo que Él nos dice en su palabra. Y para esto nos pone en situaciones difíciles. En Deuteronomio dice el Señor al pueblo de Israel, le dice, te afligí, te metí en pruebas. Lo que quiere decir es esto, te puse en pruebas para ver qué había en tu corazón, para ver lo que había en tu corazón, para saber, para probar tu corazón, para saber lo íntimo de tu corazón y cuál era la reacción que tenía, en este caso, el pueblo de Israel, respecto a todas estas cosas que Dios le trajo en su peregrinar por el desierto. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos encontramos por un sinnúmero de situaciones en las que el Señor aflige a su pueblo. Y todas esas aflicciones, el Señor las convierte en bendiciones. Bendiciones. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, para los que conforme a su propósito han sido llamados. Dice el Deuteronomio 8:3, dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Todas estas cosas hace Dios en nuestro favor, porque Él quiere bendecirnos, porque Él quiere trabajar con nosotros en nuestras vidas, que quiere que dependamos de Él plenamente. Volvemos a Romanos 8. El 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció, a los que conoció antes de la fundación del mundo, a estos también los eligió para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nosotros estamos en el plan de Dios. El propósito de Dios es que en este momento estemos aquí
estudiando, escudriñando su palabra. Él preparó de antemano todas estas cosas. En Efesios dice que Dios preparó las buenas obras para que nosotros anduviésemos en ella. A eso se refiere esto. A los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos según la imagen de su Hijo. Dios quiere formar en nosotros a su Hijo. La imagen de su Hijo quiere que proyectemos nosotros hacia el mundo, para que cuando el mundo ve a un Hijo de Dios, a un creyente, a un cristiano, vea a Jesucristo. Eso es lo que Dios busca en nosotros. Y por lo tanto, nos aflige, nos prueba, nos trae, nos coloca en situaciones complejas que nosotros muchas veces no podemos resolver, que escapan de nuestras manos, porque es Dios tratando con nosotros, es Dios obrando en nuestras vidas. Verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Este es el proceso como Dios obra con nosotros. Nos predestina, nos destina a buenas obras, luego nos llama, y una vez que nos llama, nos justifica, y habiendo sido ya justificados, también nos glorifica. ¿En qué sentido? Nos glorifica en que nos hace partícipes de la gloria de Dios, y cuando Cristo venga en su gloria, entonces allí se manifestará la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque allí sí veremos al Padre en gloria, y nosotros también, nuestros cuerpos mortales, estos cuerpos carnales, serán transformados en cuerpos gloriosos, y allí se cumplirá esto. A estos también glorificó. El 31, ¿qué pues diremos a esto? ¿A qué cosa? A las aflicciones, a las pruebas, a las necesidades angustiosas que muchas veces tenemos, a los problemas de salud. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, si es Dios nuestro compañero, si es Dios nuestra fortaleza, si es Dios nuestra ayuda, ¿quién podrá ser contra nosotros? ¿Quién se levantará contra nosotros? No existe nadie que pueda levantarse y triunfar sobre nosotros. Dice, ninguna arma forjada prevalecerá contra nosotros, contra los hijos de Dios. El Señor Jesucristo dijo que el reino de las tinieblas no prevalecerá contra la iglesia de Cristo. A eso se refiere. Si Dios es con nosotros, si Dios es nuestra fortaleza, si Dios es nuestro defensor, no hay nadie que esté contra nosotros. Porque somos sus hijos, porque somos sus elegidos, porque Él nos guarda, porque Él nos guía y Él nos sustenta. 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Si a su Hijo lo entregó por nosotros, si lo más precioso que Él tenía, lo entregó en beneficio de la humanidad, de seres humanos pecaminosos, corruptos, caídos de la gracia de Dios, si Él no escatimó aún a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las otras cosas? Por supuesto que sí. Habiendo hecho el sacrificio supremo, el máximo sacrificio que alguien pueda hacer por un hombre, por la raza humana, Dios lo hizo, ¿cómo también no nos dará las otras cosas? Es decir, las bendiciones que necesitamos de alimento para nuestro sustento, de un techo donde poder cobijarnos, de la ropa para guardarnos del frío, todas estas cosas, a eso se refiere. De la salud, que también es necesaria, a eso se está refiriendo. Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo intercede por nosotros. Dios el Padre nos justificó en Cristo Jesús por su sacrificio, por el sacrificio perfecto del Cordero de Dios. Hemos sido justificados delante de Dios. Somos considerados justos delante de Dios por la fe en Jesucristo y por nuestro amor hacia Él, por nuestro amor hacia el Padre. Entonces Dios nos justifica. ¿Quién es el que nos condena? ¿Quién es el que condena a los hijos de Dios? Cristo es el que murió, más aún es el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Cristo está como aquel abogado fiel, intercediendo por nosotros en nuestras oraciones.
Cristo está intercediendo por nosotros, por nuestras vidas, permanentemente delante del Padre. Así como en la cruz oraba, Señor, Padre, no les tengas en cuenta este pecado. Asimismo, Cristo está permanentemente intercediendo por nosotros delante del Padre. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Existe alguna cosa que nos separe del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Existe alguna tribulación que nos separe del amor de Cristo? ¿Algo angustioso? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? ¿Alguna de estas cosas nos alejan del amor de Cristo? Yo creo que no. El que está cimentado en Cristo Jesús, el que está convencido de su amor, de su gracia, de su poder, no se alejará por ninguna de estas cosas del amor de Cristo. Porque, como decíamos ayer, nada de lo que hay en este mundo, ninguna prueba, por muy difícil que sea, es superior a lo que Dios ha ofrecido para sus hijos, para su pueblo. Ha ofrecido la vida eterna. Estas cosas que podemos vivir en la tierra son temporales. Son situaciones temporales muy insignificantes en comparación con la gloria que ha sido prometida para los que aman a Dios. Las cosas que son eternas, las cosas que realmente permanecen, las cosas reales, las cosas verdaderas. Lo que estamos viviendo aquí es un proceso muy pequeño, muy limitado, muy corto, y nada de esto que vivimos aquí en este mundo debería de sacarnos de la comunión con Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez. Ninguna de estas cosas deberían de alejarnos del amor de Dios, porque estamos confiados en Cristo, porque tenemos una esperanza gloriosa de que Cristo un día vendrá y nos levantará y nos dará todas las promesas, traerá a nosotros el cumplimiento de todas las promesas de Dios, una de las cuales es que somos herederos, coherederos con Cristo Jesús, que viviremos con Él para siempre en la gloria delante del Padre. Amén. Verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Exactamente, en el tiempo de los primeros años de la iglesia, en los tiempos de los inicios de la iglesia, donde Pablo está escribiendo esto sucedía muy a menudo. El creyente, el Hijo de Dios, era perseguido, era azotado, era asesinado por confesar, por no negar el nombre de Cristo, por vivir una vida piadosa. Después vemos acontecimientos muy similares en siglos posteriores, en épocas de la Inquisición. El que se atrevía a mantener su fe y no negar a Cristo era llevado a esto, a la muerte. Dice, por tu causa somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas para el matadero, como ovejas de matadero. El 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, nada, ni demonios ni ninguna cosa, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. No existe cosa alguna creada en esta tierra, sean estas visibles o invisibles, que nos puedan separar del amor de Dios, sean estas animadas o inanimadas. Ninguna cosa podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque estamos cimentados en Cristo, porque hemos sido llamados a ser santos, a ser participantes de las glorias de Cristo, pero asimismo a ser participantes de su sufrimiento, de su padecimiento, porque es necesario que en nuestra vida, en nuestro cuerpo, llevemos a sí mismo la cruz de Cristo, las marcas de la cruz de Cristo, porque es necesario que Jesucristo, nuestro Señor, sea perfeccionado en nuestras vidas. Es necesario que llevemos la imagen de Cristo en nuestras vidas, así como en el pasado llevábamos la imagen del hombre pecaminoso, de la herencia pecaminosa, de la raza caída. Llevábamos esa imagen cuando
cometíamos algún tipo de delito, algún tipo de pecado delante de la presencia de Dios, asimismo ahora debemos llevar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Que el mundo vea que somos realmente distintos. Que el mundo vea que lo que decimos es lo mismo que hacemos. Y nuestras acciones dan testimonio y concuerdan con nuestro hablar, con las cosas que decimos. Que si hablamos de Cristo, pues entonces que reflejemos esa imagen de Dios. Ahora, este es un proceso que no viene de la noche a la mañana. Es por eso que Dios nos lleva a aflicciones, porque Él quiere formar a Cristo en nuestras vidas. Él quiere formar a Cristo en nuestra vida, y para eso son necesarias las aflicciones, porque este cuerpo, esta carne, está acostumbrada a hacer lo que bien le parece, mas cuando estamos en Cristo debemos hacer la voluntad de Dios. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Hasta ahí, por favor. Pablo de repente da un salto, nos viene hablando del perdón, nos viene hablando primero del pecado, de la justificación, del perdón, nos viene hablando de la fortaleza en Cristo, de lo necesario que es proyectar la imagen de Dios, de Cristo en nuestras vidas. Ahora cambia un poco de tema y hace una oración respecto de sus orígenes, al pueblo al cual él pertenece. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo tristeza y continuo dolor en mi corazón. Él en este momento está haciendo una oración por su pueblo, por el pueblo hebreo, por la descendencia de Israel, porque deseara yo mismo ser anatema. O sea, deseo yo mismo quisiera ser separado de Dios, ser maldito delante de Dios, ser separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Estaba afligido en su corazón y pone a Dios de testigo, pone el Espíritu Santo de testigo de que esa aflicción es tan cierta, es tan real, de que él incluso dice: deseara yo mismo ser separado de Cristo por amor de mis hermanos, por los que son mis parientes en la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Esto se refiere a que al pueblo de Israel pertenecen todas estas cosas. Y no solamente eso, en el verso 5 continúa diciendo: de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne viene el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, lo que está diciendo aquí es que el pueblo de Israel es el pueblo elegido por Dios, al cual le entregó su palabra, al cual le entregó la promulgación de la ley. A ellos les entregó las promesas, de ellos vienen los profetas, de ellos vienen los patriarcas, y además de los cuales, según la carne, en María también vino nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Todas estas cosas las disfrutaron los israelitas, los hebreos. Lamentablemente no entendieron los tiempos, pero esto no solamente es causa de ellos. Aquí hay otro motivo que vamos a ir viendo más adelante. Por favor, Dayana. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ahí paremos, por favor. La palabra de Dios no falló, que es lo que hemos dicho siempre. La palabra de Dios no falló. La palabra de Dios, las promesas de Dios no fallaron. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos son descendientes de Israel. Porque así como a Abraham se le dijo, no es en Ismael
en el que se te considerará descendencia. No, en Ismael no, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Porque es que los hijos de Isaac, la descendencia de Isaac es el pueblo elegido de Dios, no la descendencia de Abraham en Ismael, ni en los otros hijos que tuvo después de la muerte de Sara, no, en Isaac. Entonces, la promesa es para los hijos de Dios en el sentido espiritual, para los que son de la promesa, para los que son de la promesa de Dios, que alcanzarían todas estas esta gloria que Dios había prometido a Abraham. Es para ellos. Entonces, si nosotros vemos que el pueblo de Israel en su conjunto no fue salvo o no recibieron la palabra de Dios, no es que la palabra de Dios haya fallado, sino que la palabra de Dios ha tenido efecto en aquellos para los cuales fue enviada. Seguimos, por favor. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hasta ahí, por favor. Aquí el escritor se traslada previo al nacimiento de Jacob y de su hermano Esaú. Estos dos fueron concebidos por Rebeca en el mismo momento. Ellos eran mellizos. Antes de su nacimiento, el Señor habla al corazón de Rebeca y le dice, le da esta promesa: el mayor servirá al menor. Le dice: dos naciones hay dentro de ti, dos naciones, conflicto hay dentro de ti. Pero la promesa era hacia uno solo de ellos. En uno solo de ellos iba a considerar, o a uno solo de ellos iba a considerar Dios para tomar de allí y hacerse un pueblo, el cual le había prometido a Abraham, que de sus lomos nacerían naciones. En este caso, la nación de Israel tendría que ser solamente en la línea de uno de estos dos. Y aún estando en el vientre, que ninguno de los dos había tomado decisión alguna todavía, ninguno de los dos había hecho ni bien ni mal porque todavía no habían nacido, Dios elige a uno de ellos, a Jacob. Dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. A Jacob lo toma desde el vientre de su madre y lo elige para ser el padre de las 12 tribus, el cual después toma el nombre de Israel. Y es allí que de su descendencia, de sus 12 hijos, nacen las 12 tribus de Israel. Y allí nosotros venimos recién a ver ya la formación de un pueblo. Cada una de las tribus toma el nombre de cada uno de los 12 hijos varones de Jacob, porque además tuvo una hija mujer. Y allí recién se empieza a conformar, recién se empieza a configurar una nación. Luego de esto, del nacimiento de estos hombres, fueron llevados a Egipto y allí se formó una nación. De Egipto ya salió una nación poderosa, porque ya eran cientos de miles de personas. Luego vinieron y tomaron los territorios cananeos y allí se posesionaron. Y desde entonces moran allí en el tiempo actual solamente las tribus de Judá y Benjamín. Pero lo que está diciendo Dios aquí es que es la elección, el propósito de la elección. Él hace elección siempre. Él hace elección por sus hijos. Elige a sus hijos. De entre el mundo, asimismo, nos eligió a nosotros. Soberano es Él para determinar a quienes elige y quiénes son los que son llamados a ser partícipes de su gloria, de su gracia, de su amor infinito. Asimismo hizo con Jacob. Nacieron los dos de la misma madre, sin que uno de los dos haya hecho alguna cosa positiva o negativa todavía. Dios elige a Jacob y desde allí hace un pueblo, desde allí levanta una nación. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Paremos ahí. La elección
es de Dios, en su soberanía. Nosotros no entendemos estas cosas. Sabemos cómo funcionan, sabemos que es Él el que elige, porque ya lo hemos visto. En el libro de Juan dijo el Señor Jesús, dice que todo el que viene a mí es porque el Padre lo envió. Y el que a mí viene yo no lo echo fuera. Es Dios el que elige. Y en nuestros corazones pone ese deseo de acudir a Dios. En este caso a Cristo Jesús. Y cuando abrazamos a Cristo, cuando abrazamos la fe de Cristo, Él nos recibe y no nos echa fuera. Pero la elección es previo a esto. Y es Dios quien hace esa elección. En su soberanía, como le dijo a Moisés, tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Efectivamente, es Dios, es su elección. Nosotros no podemos cuestionar eso, porque nosotros no lo sabemos. ¿Qué es lo que está pensando Dios? ¿O qué es lo que ve Dios para hacer esa elección? Seguramente ve nuestros corazones. Él conoce nuestra vida. Él conoce qué va a hacer de nosotros a la perfección. Pero la elección se basa en su soberanía y es Él el que determina a quién elige para salvación. Como dijo Pablo en Corintios, dice que hay vasos de honra y hay vasos para deshonra. Y nosotros, como vasos de honra, hemos sido elegidos a sí mismos por Dios. Y que así como el alfarero de la misma masa hace vasos para uso honroso y vasos para uso deshonroso, asimismo Dios elige a quien Él quiere, de la misma naturaleza, de la misma raza, unos para servicio y gloria y otros para destrucción eterna. Esto depende de Dios, nosotros no lo sabemos, porque los pensamientos de Dios y las intenciones de Dios son inescrutables, no las entendemos, no podemos entenderlas. Solamente levantar nuestras manos al cielo y dar gloria a Dios porque hemos sido rescatados, porque estamos dentro de lo que Él ha elegido para ser sus hijos, para pertenecer a su pueblo, para ser llamados por su nombre, por el nombre de su amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Aquí no es tampoco el que corre, aquí no es el que busca, no, es para quien Dios tiene misericordia, es para aquel de quien Dios se compadece, es para los que Él llama. No es nuestro esfuerzo, no es nuestra búsqueda, no es nuestra intención, no, es su intención, es su obra en nosotros, permanentemente obrando, desde incluso mucho antes de que naciésemos. Según Salmos, dice que Él es quien nos entreteje, es Él el que da forma a nuestras vidas, es el que pone aliento de vida en nosotros, es Él el que nos levanta, nos llama, y no solo eso, sino que traza previamente a nuestro nacimiento un programa, tiene un plan definido para nosotros. Como había dicho en el libro de Efesios, dice que Dios preparó las buenas obras de antemano para que anduviésemos en ella. Es Dios, Él es soberano y Él actúa sobre la base del conocimiento pleno que Él tiene de nosotros. El conocimiento pleno que tiene de nuestras vidas. Y en base a su amor infinito, a su soberanía, a su gracia y misericordia, Él nos rescata y nos da vida. Y nos conduce, Él mismo nos conduce a Él, a Dios, para una vez glorificarse en nosotros. Seguimos, por favor. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Pare por favor ahí un momento. Él, como habíamos dicho, Él levanta al hombre para su gloria. Él se glorifica en los que le sirven y en los que no le sirven. A Faraón le dijo: para esto te levanté, para mostrar mi poder, para mostrar mi gloria. Él mostró su gloria, su poder en Egipto, cuando sacó a su pueblo. Para eso lo levantó. Asimismo, en nosotros,
Él nos ha levantado para su gloria. Entonces, los que sirven a Dios, o los que servimos a Dios, y los que no sirven a Dios, todos ellos son hechos para la gloria de Dios. Pero el problema aquí está en que muchas veces nosotros cuestionamos la elección de Dios. Y es por eso que nos hace la pregunta, ¿qué pues dirás? ¿Por qué pues inculpa? Es decir, aquel que no ha sido elegido, ¿por qué Dios lo trae a cuenta y le atribuye pecado? ¿Por qué Dios le atribuye transgresión? ¿Por qué? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Es decir, si Dios llamara a todo mundo, nadie se podría resistir a su voluntad, porque Él es poderoso para hacerlo. Él es poderoso para hacerlo. Dios es poderoso. Si Él quiere traer a todo el mundo, a todos transforma y lo trae a Él. Pero aquí hay otra situación, es que Dios permite que en su llamamiento opere la voluntad del hombre también. Y el hombre muchas veces se resiste a Dios. Porque hay muchos que han sido llamados, hay muchos a los cuales se les ha anunciado el Evangelio. Hay muchos que aún estando años dentro de una iglesia, recibiendo de Dios la bendición, mas sus corazones han permanecido endurecidos, porque el hombre se resiste a la voluntad de Dios. Ese es el motivo. Es el hombre resistiéndose a la voluntad de Dios. Porque si Dios quiere, hace y convierte al hombre, y todos serviríamos a Dios a una, así como todos a una nos descarriamos, así mismo todos a una serviríamos a Dios de todo nuestro corazón. Pero hay un propósito en esto, y es que Dios quiere que el hombre sea partícipe en esta situación. Y muchas veces el hombre resiste el llamado de Dios, resiste su voluntad, no está dispuesto a dejar pasar la oportunidad de tener o de dar rienda suelta a lo que él desea, de cumplir su propio propósito, de llevar a cabo sus deseos, sus aspiraciones. Entonces allí Dios soberano, así como es soberano para llamar, soberano para elegir, asimismo Dios deja al hombre en su maldad, en su pecado. Pero eso sí, el hombre debe ser consciente de que Dios un día lo llamará a cuentas y lo juzgará por sus actos, porque la justicia de Dios tiene que ser llevada a cabo en su totalidad. Seguimos, por favor. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para que los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Amén, paremos allí. Entonces, Dios, para mostrar su gloria, preserva a los que han sido destinados, a los vasos que han sido destinados para uso deshonroso. Así como el alfarero, estaba diciendo, así como el alfarero de la misma masa hace un vaso para uso honroso que va a estar en los palacios para usos delicados, asimismo de ese mismo barro hace otro vaso que es para uso deshonroso, para llevar inmundicia dentro de él. Asimismo Dios prepara a su pueblo, hace de aquellos sus elegidos vasos de uso honroso, y a aquellos a quienes han desechado el llamado de Dios, el llamamiento de un Dios santo, Dios endurece y los reserva para el momento de la ira, para mostrar su gloria aún en ellos, porque Dios siempre va a ser glorificado. Aquel que va a ser condenado delante de Dios por no obedecer el llamamiento de Dios, va a reconocer la gloria de Dios, aunque en un momento de horror y de vergüenza, pero va a reconocer la gloria de Dios. Porque toda rodilla se doblará ante Cristo, toda rodilla se doblará ante Dios y reconocerá que solamente en Cristo hay salvación. No quedará nadie exento de esta situación. O servimos a Dios y glorificamos a Dios con nuestras acciones, o no servimos a Dios y Dios se glorificará en el momento en que seamos llamados a juicio delante de su presencia. Pero todo ser sobre la tierra, e incluso las potestades, los espíritus de demonios,
todos ellos van a reconocer la gloria de Dios, porque no existe cosa creada en la tierra que no reconozca la gloria de Dios y que se incline ante el Dios Todopoderoso. Nadie quedará exento de esto. Entonces, lo que debemos procurar es estar entre aquel grupo de los que sirven a Dios y glorifican su nombre, y los que levantan glorias y alabanzas a Dios, porque nuestras vidas servirán a Dios y también glorificarán a Dios, y Él vendrá a nosotros y nos dará también las recompensas por haber servido, por haber sido fieles delante de Él, por haber sido obedientes a su palabra. Entre todos estos dice también el versículo 23, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Dios muestra su gloria con aquellos vasos que han sido llamados a misericordia. Los preparó incluso de antemano, con anticipación, preparó las obras en las cuales nosotros andamos en estos tiempos, a los cuales también llamó, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Dios hizo un llamado en el momento en que el Evangelio empieza a propagarse en el mundo entero. Dios empieza a llamar a gentiles, no solamente a los hebreos, empieza a llamar gentiles, empieza a formar, a configurar un pueblo nuevo, de personas redimidas, de gente transformada. Y allí entramos nosotros, como parte de ese pueblo de Dios, habiendo sido parte de un pueblo gentil, de los cuales no se había dicho jamás, nunca, nada tan glorioso como esto que estamos viendo. El Señor Jesucristo vino e hizo una elección para formar parte de su pueblo a gente que no había sido considerada parte de su pueblo. Porque recordemos que de los hebreos son las promesas, los pactos, el culto, la promulgación de la ley, los profetas, los patriarcas, y además de ellos desciende el Señor Jesucristo. Todo se había concentrado en ellos. De ellos eran las promesas de Dios. Pero esas promesas de Dios nos han alcanzado a nosotros también, y hemos sido insertados en un pueblo, en el pueblo santo de Dios, al cual antiguamente no pertenecíamos, mas ahora somos parte de ese pueblo, por la sangre preciosa del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Verso 25, por favor. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Paremos ahí, por favor. Como dice Oseas, llamaré a pueblo mío al que no era mi pueblo. Exactamente. Nosotros, los gentiles, los que no descendemos o los que no tenemos ascendencia hebrea, somos gentiles. Nosotros no estábamos considerados dentro de los pactos, dentro de las promesas de Dios. Mas sin embargo, cuando viene Cristo, Él, al cumplir la ley, Él hace un nuevo pacto, y en ese nuevo pacto nos incluye a nosotros, nos inserta en las promesas de Dios hacia su pueblo, y nos ama tanto como ama a sus hijos, a los cuales había prometido amarlos siempre. Y ahora formamos parte de ese pueblo, y somos identificados como hijos de Dios, amados por Él, amados por Cristo, y hemos alcanzado las promesas eternas de Dios, dada a los hombres, a todos aquellos que de corazón sincero, de corazón honesto, con integridad se acercan a Dios y disponen sus vidas al servicio de Dios, aún considerando sus propias vidas, sus propios cuerpos mortales como cosa desechable por amor a Dios. Y nos entregamos en servicio a Él por amor a Dios, por amor a su nombre. Y porque de alguna manera, si podemos retribuir el amor que hemos recibido, llevando las aflicciones de Cristo en nuestros cuerpos, llevando el nombre de Cristo, dando a conocer su palabra, ministrando a aquellos que lo necesitan. Esto es lo que hacemos
una vez que hemos entendido que Dios se dio a sí mismo por nosotros, Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros, entregó su vida por nosotros, entonces nosotros ahora, en compensación, porque no podemos compensar, si en alguna cosa podemos retribuir el amor de Dios, es que llevemos su nombre con dignidad, que glorifiquemos su nombre en nuestras vidas y que anunciemos su palabra a todos aquellos que la necesitan, y que de alguna manera seamos partícipes en el crecimiento y en el desarrollo de su pueblo, que seamos participantes de las glorias que Dios da y que Dios derrama sobre su pueblo cada día, de la misericordia y de la gracia de Cristo sobre nosotros, que mutuamente estemos permanentemente edificándonos unos a otros, que estemos compartiendo del amor de Dios unos con otros, y mayormente con los de su pueblo, con los de su iglesia, para que todos obtengamos el crecimiento espiritual que Dios desea de cada uno de nosotros. Verso 27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Párame ahí, por favor. Aunque el pueblo sea tan grande y tan numeroso como la arena del mar que no se puede contar, es solamente un remanente santo, fiel, que Dios se reserva siempre, en todas las edades, en todas las generaciones. Dios se reserva siempre un remanente fiel. Lo hizo en los tiempos de Adán, a través de Set. Él hace que haya una línea directa hasta Noé. En Noé salvó solamente a 8. Ese pequeño remanente de toda una generación fue salvado de las aguas en un arca. Cuando Elías huía de Jezabel y del rey Acaz, clamaba ante Dios afligido, diciendo: Señor, a tus profetas han matado, a tus profetas han dado muerte, los han perseguido, y yo, el único que he quedado, estoy aquí huyendo porque también quieren matarme. La respuesta santa, la respuesta divina fue: me he reservado un remanente santo que no ha doblado sus rodillas ante los Baales. Aunque nosotros creamos que somos pocos los que estamos sirviendo a Dios, no es así. Él se reserva un remanente. Él se reserva un remanente fiel, el cual no ha doblado sus rodillas ante los Baales, el cual no ha cedido ante la presión del mundo, ante el engaño del enemigo. Dios mantiene siempre un pueblo fiel, un remanente fiel, para la gloria y la alabanza de su nombre. Asimismo, dice: porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. El Señor ejecutará su justicia, lo que he venido diciendo. El Señor traerá justicia sobre la tierra, y no quedará nadie que no sea alcanzado por la justicia de Dios. Únicamente los que hemos sido regenerados, los que ya hemos sido justificados, podremos escapar de la justicia de Dios, porque la justicia de Dios viene con ira sobre los desobedientes, sobre los que no han hecho su voluntad, más con gracia, con bendiciones, con bondad, con misericordia, sobre todos los que hemos obedecido a su palabra, los que hemos dispuesto nuestros corazones a servir a Dios, a seguirle de todo nuestro corazón, porque nos hemos abrazado a Jesucristo, porque hemos abrazado la gracia, el amor de Cristo, hemos sido justificados delante del Padre, porque nos identificamos con el amor de Dios, con la fe de Jesús. Mas todo aquel que ha rechazado este llamamiento santo verá ejecutada la justicia de Dios en su vida. Y lamentablemente allí ya no habrá vuelta atrás. Porque en el momento en que Dios haga justicia sobre este mundo es cuando ya haya cerrado completamente el tiempo de la gracia y se haya terminado toda oportunidad para el ser humano. Entonces Él traerá justicia.
Él dice en su palabra, en el libro de Apocalipsis, que se abrirán los libros y las personas serán juzgadas por las cosas escritas en los libros. Y una vez que se haya leído o se conozca el contenido de los libros, o se haga público, o se revele el contenido de los libros delante de la presencia del hombre, se abrirá el libro de la vida. Y todo aquel que no esté inscrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego y azufre, donde estaban el falso profeta y la bestia. Esa es la muerte segunda. El que está allí ante esa situación doblará sus rodillas, llorará delante de la presencia de Dios, reconocerá su gloria y su majestad, pero ya no habrá vuelta atrás, porque la justicia de Dios se estará aplicando en ese preciso momento a cada uno de los que ha sido rebelde al llamamiento de Dios, y de todos aquellos que han rechazado, que han considerado vano el sacrificio de Cristo, de todos aquellos que han considerado a Dios inmundo, que no se han acercado a Él, que han blasfemado y que han denostado todo lo que tiene relación con Cristo. Esa es la dura realidad. Eso es lo que espera a toda persona que no tiene una relación con Dios, que sus pecados no han sido perdonados, que su vida no ha sido regenerada, que su vida no ha sido transformada por el poder del Evangelio. Gracias demos a Dios porque hemos sido considerados dentro de aquellos a los cuales Dios ama y ha llamado con llamamiento santo. Procuremos pues ser obedientes a la palabra de Dios. Procuremos ser obedientes y aplicar todas estas cosas en nuestras vidas diarias. Dios es fiel y sus promesas son ciertas. Sus promesas son ciertas y su justicia será revelada en el tiempo indicado. Cristo vendrá por su pueblo. Cristo vendrá por su pueblo, y cuando eso ocurra, el mundo se lamentará, porque ya no habrá más oportunidad. La gloria de Dios ha sido manifestada a través de la creación, a través de las cosas visibles e invisibles. El cielo mismo muestra la gloria de Dios, según como dice Salmos. Mas nosotros, los seres humanos, hemos rechazado a Dios, porque nos parece más razonable creer en filosofía, creer en historias que no conducen a Dios. Nos parece realmente increíble lo que Dios ha prometido. Y abrazamos filosofía, abrazamos conocimiento humano, decidimos rechazar a Dios y alejarnos de Él. Todas estas cosas Dios las tiene en mente. Todas estas cosas están delante de los hombres, y en el momento en que Dios ejerza su justicia, Dios las traerá delante del hombre. ¿Para qué? Para que todos sean conscientes de qué es lo que está sucediendo. Nadie será inconsciente. Todo mundo será consciente delante de Dios de su pecado. Todo mundo será consciente delante de Él de cuántas veces fue llamado por Dios y las mismas veces rechazó ese llamamiento. Todas estas cosas están registradas delante de Dios, y Él las traerá y las pondrá delante de los hombres para que tengan presente de que el juicio de Dios es en base a verdad, en base a justicia. Nosotros, los seres humanos, nos equivocamos. Nuestros jueces terrenales se equivocan. Mas Dios no. Dios es un Dios justo, el cual pagará a cada uno según sus obras. Al que obró bien, traerá juntamente con sus obras la recompensa de justos, y al que obró mal, la recompensa por sus obras injustas delante de Él. Verso 29. Como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. Si el Señor no hubiese dejado un pueblo santo, un remanente, un pequeño remanente en medio de todo este mundo de corrupción, seríamos semejantes a Sodoma. Seríamos como ellos, todos entregados a los mismos deseos. Mas Dios mantiene siempre un remanente fiel, el cual está permanentemente clamando delante de Él por el mundo.
por la contaminación del mundo, por el pecado. Está implorando por gracia, por misericordia. A eso se refiere. Si Dios no nos hubiese dejado una descendencia, seríamos como Sodoma y vendríamos a ser como Gomorra. Habríamos sido semejantes a ellos, los cuales sabemos y está plenamente comprobado que existieron estas ciudades, lo cual también siempre se ha tratado de desprestigiar la palabra a través de estas historias que muchas veces sin fundamento se argumenta en contra de lo que dice la palabra de Dios. Mas al contrario, la arqueología honesta, justa, sabe que existen estas cosas. Hay vestigios de que estas ciudades realmente existieron y fueron destruidas a causa del pecado, porque en ellos no se halló más que a uno justo, el cual fue sacado antes de que viniese la destrucción sobre estas 4 ciudades. A eso se refiere el profeta. Si Dios no hubiese tenido misericordia de nosotros y nos hubiese dejado un remanente fiel, ya hubiésemos sido destruidos. Porque es por la gracia y la misericordia de Dios que podemos hacer su voluntad. Y todavía hay un pueblo, un remanente fiel, que está clamando. Cuando Abraham intercedía por Sodoma, decía: Señor, ¿destruirás la tierra si hay 50 justos? Y seguía intercediendo y seguía reduciendo el número. Señor, ¿y si hay 20 justos? El Señor le decía: por aquellos justos perdonaría la tierra. Perdonaría la tierra. Mas no se halló en ellos más que uno solo, a Lot, el cual fue sacado antes de la destrucción. Lo mismo Dios va a hacer cuando todas estas cosas lleguen a su fin. Él levantará a su pueblo, lo sacará en el momento justo antes de la destrucción. Entonces, cuando el hombre se vea en esos momentos críticos, ya no habrá salida. Todos huirán, todos correrán de un lado a otro, pero ya no habrá vuelta atrás. Dios traerá destrucción sobre la tierra. Procuremos, pues, como dice Hebreos, ser obedientes a la palabra de Dios. Porque si la justicia de Dios fue severa contra los que pecaron en el desierto, los que desobedecieron a la ley, los que desobedecieron a Moisés, ¿cómo creen que Dios actuaría si nosotros menospreciamos y pisoteamos la sangre de Cristo, menospreciando su sacrificio en la cruz? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Confiemos pues en Dios, hagamos su voluntad, busquemos en su palabra, escudriñemos en su palabra cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, y busquemos de Él en oración, porque es solamente por gracia. Solamente por gracia. Ya estamos dentro de su pueblo, ya hemos sido elegidos como vasos para uso honroso. Mantengámonos allí y sirvamos a Dios de corazones sinceros, honrando a Dios, glorificando su nombre y llevando la imagen de Cristo en nuestras vidas. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te exaltamos, te glorificamos, alabamos tu nombre, Señor amado, y te damos las gracias porque nos has considerado tus hijos, porque el precio maravilloso, el precio tan alto que pagó Jesucristo, ha tenido validez para nosotros, y hemos sido llamados a ser tus hijos, oh Señor. Bendito sea tu nombre. Permítenos, oh Señor, tener plena conciencia de todas estas cosas, y que busquemos de ti, Señor, cada momento, que procuremos servirte en nuestros corazones con integridad, Dios de los cielos, que con integridad nos acerquemos a ti, que busquemos de ti en tu palabra, oh Señor. Ayúdanos y danos fuerzas para mantenernos en santidad, en obediencia, sirviéndote a ti como el único Dios verdadero, Señor amado. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Gracias, Padre. Amén. Amén. Amén.